Hola, buen fin de semana. Soy Teresita Parra y esta es mi participación para esta actividad en la asignatura de ética con la actividad denominada la conciencia moral. Para la actividad de esta semana vamos a grabar este pequeño video en el que hablemos de nuestras nociones de la conciencia moral. Mis ideas previas, antes de revisar las lecturas, ¿verdad? Yo entendía la conciencia moral como una voz interior que me decía que está bien y que está mal. Algo que se activa sobre todo cuando voy a tomar una decisión difícil o cuando siento culpa por algo que hice. Muchas veces pensé la conciencia como algo que viene dado por la educación, por las normas sociales, por la comunidad donde vivo, ¿verdad? Algo que aprendemos desde pequeños. Por eso la veía más como un límite que como una construcción personal. Sin embargo, esta idea no explica del todo por qué somos responsables. ¿Por qué somos responsables de nuestras decisiones, ni por qué aún sabiendo lo que está bien, a veces actuamos en contra de ello. Javier Echeverría, en el texto que nos propusieron para esta actividad, él plantea la conciencia moral, pero desde una relación muy estrecha con la responsabilidad, retomando el existencialismo, especialmente Heidegger, parte de la idea de que el ser humano está arrojado al mundo y no tiene una esencia definida de antemano. Cada persona va construyéndose a sí misma, como a través de sus decisiones. Desde esta perspectiva, la conciencia moral no es solo una instancia que juzga acciones pasadas, sino una actitud que acompaña todo el proceso de ir dando forma a un proyecto de vida. Tener conciencia moral significa hacerse cargo de la propia libertad y aceptar que nuestras elecciones nos comprometen. Por eso no se puede hablar de conciencia sin hablar al mismo tiempo de responsabilidad. Un elemento, ¿verdad?, que me pareció muy puntual, muy central en la lectura de Echeverría es la recuperación de la prudencia o frónesis de Aristóteles. La conciencia moral no funciona como una lista de reglas fijas, sino como un hábito racional que nos permite deliberar y evaluar situaciones concretas y considerar las consecuencias de nuestras acciones. Esto exige reflexión, apertura hacia los demás. Aquí también podemos dialogar con la lectura de Adela Cortina, que nos señala que la conciencia moral se mueve entre la naturaleza y la autonomía. No se trata solo de seguir impulsos ni obedecer normas externas, sino de ejercer una autonomía responsable, es decir, darnos razones para actuar y responder por ellas. La conciencia moral no limita la libertad, sino que la orienta. Por su parte, en la tercera lectura, ¿verdad?, que realicé, la de Begoña Román, ella sitúa la conciencia moral en el contexto de una sociedad plural. En un mundo donde existen distintas visiones del bien, la conciencia moral no puede ser cerrada. Debe estar abierta al diálogo, al reconocimiento del otro y a la convivencia con nuestras diferencias. Esto me recuerda un poco las lecturas que vimos de Lévinas en la clase, creo que de historia de la filosofía que tuvimos también con el maestro Martín Parra. Esto implica que la conciencia moral no es solo individual, sino también relacional. Nuestras decisiones afectan a otros y no por eso la responsabilidad moral se extiende al ámbito social. Un ejemplo cotidiano, por ejemplo, familia, redes sociales, la escuela. La conciencia se vuelve más clara cuando yo pienso en estas situaciones cotidianas. Por ejemplo, en el ámbito universitario, nosotros como estudiantes,
A veces podemos tomar decisiones como copiar en un examen, hacer un uso excesivo de la inteligencia artificial para tareas y nos justificamos diciéndonos todos lo hacen, ¿verdad? Sin embargo, no basta conseguir una norma social, se trata de preguntarnos qué tipo de estudiantes y de profesionistas de la filosofía queremos ser, si mis acciones son coherentes con ese proyecto de vida. También en las redes sociales la conciencia moral se pone a prueba constantemente. Cuando compartimos información sin verificarla, participamos en discursos de odio, comentarios en redes sociales. Parece algo menor, pero tiene consecuencias reales. En una sociedad plural, la conciencia moral nos exige diálogo, responsabilidad frente al impacto que nuestras palabras y nuestras acciones tienen en los demás. Entonces, para mí, después de hacer estas 3 lecturas, mi idea inicial de conciencia moral se amplía. La verdad, ya no la entiendo solo como una voz que acusa o tranquiliza, sino como una actitud permanente frente a la vida. La conciencia moral no aparece únicamente cuando sentimos culpa, sino cuando reflexionamos sobre el tipo de personas que queremos ser y el tipo de sociedad que estamos ayudando o colaborando a construir con nuestras acciones. Entonces, tal como lo plantea Echeverría, la conciencia moral es exigente, incómoda, porque nos obliga a asumir nuestra propia libertad sin excusas. Sin embargo, también nos abre la posibilidad de una vida más auténtica, en la que no nos limitemos a obedecer reglas, sino que vivamos de manera reflexiva, responsable y abierta con los demás. Hasta aquí mi participación. Espero estén bien. Buen fin de semana. Soy Tere. Gracias.